Esto es Matices. Dos de la tarde con 26 minutos. Regresamos a Matices. La entrevista de fondo hoy, don Rolando González es precandidato del Partido de Liberación Nacional. Don Rolando, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Randall. Es un privilegio estar en esta casa que tantos momentos maravillosos me ha permitido compartir con quienes nos escuchan en este momento y quienes nos verán a partir de las 8 de la noche por Canal 2 y sus demás ramificaciones televisivas, que no me las sé, así es que si se pueden decir, está bien. Las demás, no importa, donde algunos operadores de cable nos acomodan en Canal 2, pero también esta mañana listo el programa en el podcast de YouTube. ¿De dónde nace la idea de poder llegar a ser presidente de la República, don Rolando? Hace varios años, diferentes personas me han planteado la posibilidad de ser precandidato inicialmente. Incluso en la última postulación de Óscar Arias me lo plantearon como una opción, pero las personas que me buscaron lo vieron como un obstáculo en el camino de Óscar Arias. Y yo les dije que no me parecía, porque si estaban dispuestos a jugársela conmigo por mi pensamiento, por mi historia, por mi trayectoria, lo consideraría, pero solo por hacerle obstruccionismo a un compañero no. Pasó el tiempo y durante los últimos años eso ha ido creciendo, y a partir del retorno a la Diputación, posiblemente por el papel que he jugado en la Asamblea Legislativa y el hecho de que nunca he dejado de recorrer Costa Rica, el sentimiento de que podría participar en el proceso fue creciendo, hasta que concreté la decisión, haciendo consulta con mi familia, con mis amigos, con Dios, porque soy un hombre creyente, y con gente de la sociedad civil que no estaba en política. Llegué a la conclusión de que más que un querer, tenía un deber de competir en este proceso por las diferencias que tengo en materia de pensamiento y de posiciones con otros estimables compañeros. Hay 6 precandidatos en Liberación Nacional. ¿Cómo se ve usted a sí mismo? ¿Como la primera opción en ese instante en cuanto a caudal electoral? ¿Como la segunda opción? ¿La tercera? Primero, celebro, Randall, que empecemos hablando de que hay 6. Hay un compañero, Antonio Álvarez, que se ha empeñado en decir que hay 2. Y eso es lo que le conviene a su estrategia, pero está absolutamente equivocado, y eso es un acto de irrespeto. Y otro compañero, José María Figueres, propició una encuesta donde en aquel entonces solo pusieron a 3, de los cuales ninguno era quien está hoy hablando en Matices. Y hay uno que no era. Exactamente, es otro irrespeto. Yo respeto a la gente que se atreve a decir voy. Somos 6. Tengo cosas buenas que decir de cada uno, pero el programa no es para eso, sino para hablar de mí. ¿Dónde me veo? Como una voz de la ciudadanía. Yo soy hijo de la base social de este país. Respeto inmensamente a todas las personas exitosas en la empresa, en la academia, en la ciencia, en el arte, en el deporte. Admiro a todas esas personas, pero no creo que Costa Rica deba mantener la tesitura de que el liderazgo nacional se le entregue a quienes vienen de la élite y que han perdido en el camino las palpitaciones del corazón ciudadano. Yo no he dejado de recorrer Costa Rica y no estaba en campaña. Sigo los caminos del país recabando problemas y colaborando en soluciones. Otras personas lo hacen porque tenían un proyecto legítimo, pero eso hace una diferencia. A mí no tienen que hacerme traducción de las angustias de la gente de Talamanca amenazada por las inundaciones. He estado con ellos en las inundaciones. No tienen que explicarme los problemas que viven los pueblos indígenas, menos los asentamientos campesinos de este país, y tampoco las barriadas del área metropolitana. Soy hijo de la pobreza
absoluta de una mujer que me crió con el único recurso de su amor y de su empuje. Mamá, como sabiduría, tenía la de la fe y la del corazón, porque no pasó de segundo grado, pero visionariamente entendió que el estudio era el camino que podía hacer diferencia en nuestra familia, y tenía razón. Entonces, admiro, respeto y defenderé con lo que tenga que hacer a la gente exitosa patrimonialmente, pero creo que para gobernar este país se necesita alguien que, entendiendo lo que ocurre en la altura, sienta lo que ocurre en la bajura. Los contendores más visibles estadísticamente tienen serias dificultades para poner el estetoscopio en el corazón de la ciudadanía. Pero vamos a ver, John, hoy no le voy a preguntar los defectos de los otros precandidatos, porque sé que no me los va a decir. De hecho, en una entrevista anterior, no como precandidato, sino como diputado de Liberación Nacional, usted me dijo que no le gustaba hablar sobre los defectos de los otros precandidatos, pero ha dicho ciertas frases que le pediría, digamos, aclarar, en el sentido de utilizar el nombre de ellos. Los dos estadísticamente más visibles son José María Figueres y Antonio Álvarez de Santi. Correcto. Los dos más adinerados se refiere a ellos dos mismos. Yo no he hablado de adinerados, he hablado de representativos de la cúpula de este país, de las élites de este país. Yo soy evidentemente representativo de la base social y se me echa de ver por todos lados. Bueno, las élites, don José María y don Antonio. Correcto. Los otros precandidatos, alguno podría argumentar también que son hijos de la base social de este país. Sin duda alguna. Sigifredo Aiza lo es. ¿Sí? Es un servidor encomiable de la medicina. Enrique Rojas Franco, un jurista extraordinario, connotado, y Clinton Cruchan, un ingeniero destacadísimo, los tres con niveles de compromiso importantes en sus distintas áreas. Hay en relación con ellos una paridad de sensibilidades, con la diferencia que yo he hecho una larga jornada de recorrido por Costa Rica y de cobertura en relación a los problemas nacionales. Usted decía, estadísticamente hablando, los más visibles son don José María y don Antonio Álvarez. ¿Usted hizo algún estudio, don Rolando? ¿Tiene datos estadísticos que lo ubiquen en algún lugar? Según todas las encuestas de reciente data, digamos a partir de junio, julio para acá, estaría en tercer lugar y creciendo, con una particularidad. Eso sí se me mide por favorables. Si se me mide por desfavorables, soy el segundo. Pero si se me mide por la posibilidad de crecimiento, porque no me conoce la ciudadanía, soy el número uno, porque tengo un 75% de espacio para crecer. Los otros colegas tienen muy poco margen para crecer. Entonces, su mecánica sería convertir las opiniones desfavorables en favorables. La mía es convertir a la gente que no me conoce en apoyos para mi precandidatura. ¿Qué es más sencillo que convertir opiniones desfavorables en favorables? Es más sencillo incorporar gente de nuevo cuño, en el tanto los mensajes calen y las posibilidades den para eso. Yo acudo a lo que es mi fortaleza principal, una energía inagotable para trabajar, para caminar, para hablar con la gente, y un mensaje sencillo y claro: yo soy como ustedes. Por lo tanto, hay que escoger entre precandidatos que tienen que buscar una interpretación de la realidad, y Rolando González, que vive en la realidad, que siente la realidad, que la palpita como la inmensa mayoría de la ciudadanía. Le explico detalles, Randall. Cuando a mí me hablan de los problemas de la pérdida de empleo en algunos sectores de la producción nacional, como la sastrería, y yo lo entiendo porque soy sastre. Cuando me hablan de los pequeños comercios, lo entiendo porque trabajé en carnicería, en verdurería, en pescadería. Cuando me hablan de lo que está pasando con la gente que tiene que amanecer trabajando en una fábrica de embutidos, lo comprendo porque ese fue mi mundo de infancia y de preadolescencia. Si me hablan del magisterio, en las aulas he hecho casi una veintena de años de mi vida, y en la educación pública y privada, diurna y nocturna, académica y técnica, urbana en San José y Alajuela y fuera del Valle Central,
en Guapiles. Esas particularidades son las que me permiten decir, sin ambajes, que tengo el corazón mucho más sintonizado con la ciudadanía. Yo quería explorar un poco también en su pasado familiar. Siempre me gusta con los precandidatos explorar de dónde vienen y quiénes son antes de ser precandidatos. Pero antes de eso, una pregunta. ¿Qué le parece esta hipótesis de que don Rolando quiere convertirse en la tercera fuerza para que en una convención muy cerrada, ya sea don José María Figueres o don Antonio Álvarez de Santi, necesiten los votos de don Rolando y él pueda negociar y ganar una cuota de poder? Esa sería la hipótesis más fácil. La verdadera es que estoy destinado a ser la primera fuerza y por eso junto mis convicciones y mis valores con mis proyecciones para no maltratar a nadie, porque voy a necesitar a José María y a Antonio y a Sigifredo y a Enrique y a Clinton y a Oscar y a Laura y a Luis Alberto a partir del 3 de abril del 2018 para llevar Liberación Nacional al triunfo y sacar a este país de la angustia en que está. Entonces, la hipótesis es diferente, es categóricamente la búsqueda del primer lugar. ¿Usted estaría dispuesto a negociar siempre y cuando usted sea el candidato? En Liberación Nacional es práctica habitual usar dos vertientes. La vertiente 1 es la de la carnicería y el canibalismo, que nos ha llevado a algunas de las más duras derrotas. Y la vertiente 2 es la integración de la familia liberacionista. Yo creo que debe darse la integración después del 3. Y para eso, cada uno de quienes contendemos, en mi caso como ganador, y en el caso de los compañeros que no ganen, debemos estar dispuestos a sentarnos alrededor de una mesa. Pero antes, don Rolando, antes de la convención, ¿usted estaría dispuesto a negociar con otras fuerzas políticas a cambio del apoyo? Es una pregunta que no encaja en el tiempo. Nuestro movimiento, en términos reales, acaba de nacer. Fue el sábado, que ya lo presentamos formalmente. Por lo tanto, esa posibilidad no existe en nuestro ideario. Nosotros solo nos vemos creciendo y ganando. Los demás son los que tienen que pensar en qué condiciones estarían dispuestos a entrar en una negociación. Vamos a la parte donde intento conocer de dónde viene. Ya me esbozó algunas cosas de su infancia y juventud. Pero bueno, don Rolando es de Alajuela. Alajuela, pero alajuelitica, ¿verdad? Porque yo nací a 250 metros del Mercado Central, en el barrio del Carmen, en una estirpe de gente de lucha, de combate. Mis dos apellidos son González y Ulloa. El González creo que me marca muchísimo por el área política y el Ulloa en la capacidad combativa, porque en mi barrio crecíamos en la lucha consuetudinaria por salir adelante. Tengo un profundo amor por el barrio Carmen y por Alajuela ni se diga, lo cual no me ha impedido ser mestizo con Guanacaste, porque mi esposa es guanacasteca y una parte de mi familia es guanacasteca, y tener una vibración con todo el territorio nacional. Creo que es muy difícil que haya algún político en la contienda que haya recorrido tantísimas veces Costa Rica y haya compartido tanto con la gente, y eso viene de mis orígenes. Le hablaba de la pobreza en que nazco, estudio en la educación pública, Escuela del Carmen, Instituto de Alajuela diurno y en el nocturno también, en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional. Mi profesión es la educación en español, pero también estudié Derecho y estudié Psicología, sin concluir en ambos casos, porque siempre me ha atravesado una campaña política. He estado, contrario a lo que piensa la gente, en el sector privado y en el sector público. Empecé a trabajar desde los 15 años y lo he hecho tanto en el campo del comercio como un proyecto que aquí ha sido mucho más conocido, el de radio, televisión e internet con Ortiga junto a Carlos Roversi. En un tiempo me dediqué a producir corridas de toros con todos los elementos que eso conlleva, desde redondel, ganado, montadores, lazadores, animadores, seguridad, Cruz Roja, que ustedes mencionaban. Un negocio complicadísimo, pero bellísimo, emocionante como pocos. ¿Pero eso hace cuánto fue? Eso hace, déjeme ver, estamos en el 16, hará 15 o 20 años. Estuve... Antes de hacer la Ortiga en Radio Reloj.
Sí, un poco antes de entrar a Ortiga. También me aventuré un poquito en el tema de construcción de viviendas de interés social, pero está claro que mi vocación no es la generación de riqueza y el lucro. Yo nací para servir y eso me lo marcó mi madre y me lo marcó mi familia desde chiquillo. Hay un elemento que cuento porque es muy simpático. Como era un limpio, entonces una persona del barrio del Carmen recogía dinero para que yo pudiera ir a la U. Esa persona se llama Marvin Herrera Araya, llegó a ser ministro de Educación. Y mientras Marvin Herrera recogía algún aporte de vecinos para que yo pudiera viajar a la universidad, mi familia, todos los de mi edad, constituimos el Comité Juvenil Carmelita para recoger recursos y ayudarles a otros que tenían menos que nosotros. Era una cosa como de cultura familiar. Así llegué a estar en la Asociación de Desarrollo de Alajuela, llegué a estar en cooperativas, en organizaciones gremiales, en su comité de deportes del barrio, en la Federación Costarricense de Fútbol, en la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza. Entonces, cuando yo hablo de espíritu de servicio, es un camino recorrido, porque ninguna de esas tareas significaba emolumentos, ni beneficios, ni ingresos, porque a uno lo etiquetan, es que usted siempre ha estado pegado de la ubre del Estado. No, muchos años y muchos kilómetros de mi vida he transitado por la vida del servicio puro y simple. Así fui vicepresidente del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, por ejemplo, ¿verdad? Donde también era participación ad honorem. Eso es parte de mi vida liguista, carmelita, es un sentimiento mixto por haber nacido en el Carmen y por ser de Alajuela y liberacionista de toda la vida. Cuando he dicho, y ayer precisamente un medio de comunicación nacional me sesga lo que dije, no me he ido del país, no me he ido de Liberación Nacional, siempre he estado presente en todas las luchas. Esa es la historia de mi vida. Yo no estoy hablando de otra persona, estoy hablando de mí. Y ahora que le hablaba de temas de solidaridad, imagínense, Randall, que en 1967-68 se hace una campaña nacional para comprar la primera bomba de cobalto para el Hospital San Juan de Dios. Yo estaba en el gobierno estudiantil del Instituto de Alajuela y levanto una campaña en Alajuela para hacer un aporte. Ahí le voy poniendo las estacas de un camino que muestra que mi vocación ha sido servir. Don Rolando, yo creo que se lo he dicho alguna vez, pero yo siempre le he admirado su uso del lenguaje. Realmente, y se lo digo con toda transparencia. Y sé que la historia que me estaba relatando era la suya, pero no puedo dejar de pensar cuando usted dice nunca me he ido de Liberación Nacional en Antonio Álvarez, y cuando usted dice nunca me he ido del país en José María Figueres Olsen. Me pareciera que usted tiene algunos recursos lingüísticos para algunas estacas que marcan ese camino, lanzárselas a esos dos precandidatos. No, yo no se las lanzo. Yo les digo, aquí estoy, yo soy. Como sea otra persona, es problema de ella. Pero le voy a decir el tercer componente de eso siempre. Yo siempre he apoyado a la candidata y los candidatos de Liberación Nacional. No hay uno solo que pueda decir, ni don Pepe, que no estuve colaborando en su campaña. Ese registro debe aplicársele, me parece a mí, a toda persona que aspire a liderar a Liberación Nacional. Hemos estado en el campo de batalla siempre que se ha requerido. La respuesta mía es sí. La pregunta que hace Randall Rivera es para otros contendores, no es para mí. No, claro, pero le estoy preguntando si cuando usted dice yo siempre he estado en Liberación Nacional, yo nunca me he ido del país, usted está marcando una diferencia con don Antonio Álvarez y con José María Figueres. Estoy haciendo un subrayado con negrita luminosa y fulgurante. Sí, nada más le falta ponerle las etiquetas brillantes. Aquí está un ciudadano de base social que siempre ha estado en el país, que siempre ha estado en Liberación Nacional, que siempre ha estado en las luchas. No importa si han sido candidatos a síndico, a regidores, a alcaldes, alcaldesas, candidata presidencial, diputaciones. He estado en todas. Aunque no estuviera de acuerdo con lo que pensaban. Manteniendo diferencias, y con algunos de ellos las mantuve en vivo y a todo color. Sí, sí. Incluso en el caso de algunos siendo quienes ejercían la presidencia de la República.
En Liberación Nacional y en mi formación, tener diferencias no es un problema insuperable, salvo que llegar a conclusiones diametralmente opuestas en el campo ideológico o en el campo ético. ¿Tiene hijos usted, don Rolando? Sí, claro. ¿Cuántos años tiene usted? Disculpe. 66. 66. 3 nietos, 2 hijas. Uh-huh. Y Norita, que tiene 40 años de aguantarme. Usted dijo ahora, yo era un limpio. ¿Hoy es un limpio o no? Soy una persona de clase media que tiene, por el esfuerzo de mi esposa, el mío, la generosidad de mis suegros, que fueron luchadores sempiternos. Mi suegra vive todavía con nosotros, por bendición de Dios, con 97 años. Mi suegro fue un empresario ganadero de Guanacaste, que había realizado su patrimonio con mucha lucha. Y mi madre, lo que me heredó fue un apellido, un nombre y 2 valiosísimos pedazos de tierra. Uno en el barrio Carmen, que vendí para comprar la casa que tenemos, y otro en el cementerio de Alajuela, que lo tengo a buen resguardo. Como anécdota, cuando fui presidente ejecutivo del IDA, llego al estadio y un distinguido exjugador de este país me encuentra en la grada. Rolo, ¿cómo estás? Qué gusto verte, me alegra que te hayan nombrado. Mira, ¿vos no me podrías dar una parcelita? A mí me serviría de mucho. Y entonces yo solté la risa y le digo, mira, con el mayor de los gustos. Lo que pasa es que la que tengo no sé si te sirve. ¿Y por qué? Le digo, porque es de 2 metros por 4 y tiene como 3 de fondo. Queda frente al parque del cementerio. Imagínate la respuesta que me dio, porque es muy amigo mío. De manera que soy una persona que vive con sus ingresos, trata de rendirlos. Cuando no he estado en algún cargo, he servido en el campo de las consultorías y de todas esas aventuras empresariales que le mencioné, y en las aulas. Don Rolando, esto es información privada, así es que yo la dejo realmente a criterio de la persona que entrevisto, pero cuando se trata de precandidatos a la presidencia de la República siempre la hago. ¿Usted podría decirme si está de acuerdo, porque insisto, entiendo que es información privada, cuánto es el ingreso de su hogar mensual? No lo puedo decir exactamente, pero me imagino que debe andar entre una y otro alrededor de los 4.5, 5 millones de colones. En ese momento vive usted, su esposa, en la misma casa con... Sí. No digo, no es una pregunta indiscreta. No, usted es su esposa, ¿y quién más era la pregunta? Mi suegra normalmente convive con nosotros un sobrino que es una persona grande, que es sordomudo, y nuestras hijas van y vienen. Depende de cómo anden sus estados de ánimo, se quedan en la casa a veces un día y a veces un mes o 2 meses. La campaña presidencial y pre-campaña es cara. Usted tiene un ingreso, su familia tiene un ingreso, nos decía, de 4,5, 5 millones de colones. ¿Cómo se financia la campaña? ¿Quién le financia la campaña, Rolando? Ay, Randall, yo quisiera poder contestarle que alguien me financia la campaña. Precisamente a propósito de una publicación que salió ayer, el voluntariado en el caso de CIA Costa Rica es palpable, o sea, se le puede preguntar a la gente. El sábado hicimos un acto en el edificio cooperativo, y el almuerzo fueron arroz con pollo y unas papas tostadas. Ese almuerzo debe haber costado, no sé, 400 o 500 mil colones. Y cuando uno dice que puede costar eso, la gente piensa que no es cierto, pero cuando hay una mano amiga que está dispuesta a contribuir, eso se puede lograr, porque alguna gente donó unas cosas y otras cosas. Cuando en las fotos salen bellísimos, un montón de banderas, banderas que tenía un compañero del movimiento guardadas en su casa de campañas anteriores, por eso salen de 2 colores. Cuando ayer nos reunimos en una jornada de trabajo todo el día para evaluar lo actuado y programar lo venidero, hicimos un aporte de contribuciones para juntar los refrescos y un poquito de arroz con cerdo.
Esa es la campaña. Y la parte más cara, que es los desplazamientos por el país, estoy optimizando el combustible que me da la Asamblea Legislativa, viajo en mi carro, normalmente anda conmigo un compañero de la oficina, y en los lugares en que debo pernoctar o buscamos un alojamiento modesto o la casa de algún compañero. Entonces ya quisiera yo decir que me está financiando algo. Pero ha recogido donaciones. De momento estoy sosteniéndome con recursos propios, ¿verdad? Porque no ha habido una explosión de gasto. Así es. Lo único que tuvimos es esta actividad, que es una actividad moderada, donde... Pero no hay una cuenta en el banco, digamos, donde haya plata de donaciones. No, ni es permitido. ¿Y cuánto ha gastado usted? No lo puedo cuantificar porque la actividad ocurrió el sábado. No, usted cuánto ha gastado el precandidato, no desde la inscripción oficial, desde que ocurre ser precandidato, ha gastado de su plata. No lo podría mencionar por concreta, Randall. Para mí hacer giras es de rutina. Entonces cuando usted dice, cuando tendría que buscar una fecha en que... Es un quiere decirme, es un gasto corriente. Todos los meses. Para mí, excelente gasto. Deberá hacer una gira de 5,000 colones. Dicen en mi casa, burlándose de mí, que hacer una gira conmigo es andar con Coca-Cola caliente y chicharrones fríos. Y eso, si les va bien, ¿verdad? Eso es un decir que acuñaron una gira con mi esposa. Yo no estoy acostumbrado a los lujos ni a los excesos. Soy una persona muy frugal en todos los actos de mi vida. Y por eso, para hacer estas cuantificaciones, es tan simple como ver la tabla de la Contraloría y ponerle un poquito los alimentos, y ahí están los gastos. Y también eso explica por qué yo no hago recorridos con comitiva, en que ande más gente con más carros, porque todo eso significa gasto de ellos o mío y no tengo cómo pagarlo. Bueno, vamos a ir a la pausa porque me queda la otra parte de la entrevista, que es entrar en sus intenciones, en sus planes, en sus opiniones sobre lo que es Costa Rica. Me queda una pregunta sobre gasto. ¿Cómo le va a pagar al partido lo que cueste la convención, que entiendo se dividirá entre los 6 precandidatos? Don Clinton estuvo en esta silla rezando para que más y más y más se metieran de precandidatos. Con frecuencia ha dicho que Rolando González no está determinado por ninguna de las grandes corrientes del partido. A mí no me formó, no me forjó, no me regaló un cargo nadie. Para todo he tenido que arrollarme las mangas fuerte y solidariamente. Pero sí tengo influencia de todas las corrientes y he tratado de aprovechar algunos pensamientos. Y Daniel Uber decía que los puentes se cruzan cuando se llega a ellos. Yo no puedo obtener los recursos para inscribirme e inscribir las papeletas si no digo que soy precandidato. Ya lo dije. Ahora me toca crecer, y con el crecimiento espero tener el financiamiento suficiente para llegar a esta ronda. Otros compañeros me parece que pueden hacer los aportes de su propio peculio, como lo han dicho. Eso es una bendición y una ventaja. ¿Usted no tiene ahorros para enfrentar ese gasto? No. 2:55, vamos a la pausa. Le cuento 2 noticias importantes. Una de ellas, bueno, una noticia importante en lo particular. ¿Se acuerda de Jürgen Klinsmann? Quedó fuera ya de la selección de los Estados Unidos. Es el único país que sostiene tanto a un seleccionador nacional. Le costó el puesto a Jürgen Klinsmann la derrota aquí en Costa Rica. Y les hago un anuncio, mañana en Matices, 2 de la tarde, recientemente estuvo con nosotros, pero volverá a estar hablando sobre la gira de los diputados, de algunos diputados a Nicaragua, don Javier Sancho, el ex embajador de Costa Rica en Nicaragua. ¿Por qué? Bueno, porque Nicaragua es bastante particular. Y yo necesito explorar con don Javier qué le parece a él, que estuvo metido ahí, la visita de los diputados, pero además que nos hable un poco cómo se lee en Nicaragua, por ejemplo, que un vicepresidente de la Asamblea Legislativa diga algo allá, si se le da carácter oficial o no, el manejo de los medios, el manejo de la estrategia política que se le da en Nicaragua y en el que estos 12 diputados cayeron en las últimas horas. Rolando González, precandidato de Liberación Nacional, está con nosotros aquí en la cabina.
Hablamos primero de dónde nació la idea, después quién es Rolando González y ahora qué le propone al país Rolando González. ¿Cuál es la idea principal que atravesará su campaña presidencial si gana la candidatura liberacionista, don Rolando? Le pido un favor, dígame cuánto tiempo tengo para ver cómo comprimo 6 conceptos. Bueno, la magia de matices es que yo no le pongo tiempo a la gente ni la interrumpo, pero trate de ser breve. Nosotros no estamos hablando de proyectos, eso se construirá participativamente. Estamos hablando de principios. Un principio es ética y transparencia. Creemos firmemente en que quienes vamos a la función pública debemos rendir cuentas y estar dispuestos a que nos pidan cuentas. Y hay una afirmación categórica: no puede mantenerse la práctica de negocios y políticas revueltos en el gobierno. Quien es exitoso en la empresa privada y quiere ir al gobierno, perfecto, eso es valiosísimo, pero a gobernar. Y quien es exitoso en política y quiere ir a la empresa privada, que vaya, que haga ganancias. Pero en el gobierno no deben cruzarse los límites, porque ese problema de corrupción lo pagamos todas las personas en este país, ticos o no ticos. Segundo elemento, creemos firmemente en el crecimiento y la estabilidad económica. El empresariado costarricense deberá sentir que en un gobierno dirigido por este servidor habrá tranquilidad, habrá estabilidad y respeto a las relaciones interactores del desarrollo nacional. Y eso nos lleva a promover la estabilidad económica. Una estabilidad económica que debe construirse de manera participativa. Yo he dicho en diferentes momentos que ya se acabaron las fórmulas mágicas en que alguien desde un vértice da órdenes y todos los demás obedecemos porque aquella persona o aquel pequeño colectivo de poder tiene todo el conocimiento. El tercer elemento es al que le dedico más elaboración, es el principio de equidad e inclusión. En Costa Rica el crecimiento de la riqueza debe ser mejor, pero no es malo. Hay una sostenibilidad en materia de generación de bienes y de recursos económicos, no en distribución. Y cuando hablo de equidad e inclusión, pienso en los derechos de las mujeres. Tengo 30 años de trabajar en ese campo, entonces no es un asunto que necesite tampoco que me lo expliquen mucho. Los derechos de la niñez y de la adolescencia en una sociedad completamente cambiante y altísimamente contaminada y agresora para la niñez y adolescencia. Los derechos de las personas con discapacidad, es una materia que conozco porque estuve en el Consejo Nacional, en el Consejo de Rehabilitación y Educación Especial, y soy copartícipe en la generación de la Ley 7600 y de la nueva legislación de esa materia. Los derechos de las diversidades sexuales, donde creo que no es posible que en la Costa Rica del siglo XXI veamos con ojos de descalificación a quien tiene una preferencia sexual distinta a la ortodoxia. Los derechos de la población indígena, aquí hay alrededor de 125,000 personas viviendo en comunidades indígenas o fuera de ellas, la inmensa mayoría en miseria, y el país no tiene una respuesta clara al respecto. De similar manera, veo a las personas afrodescendientes. Todos celebramos los goles de un jugador que venga de esas comunidades, o los éxitos atléticos, o los éxitos en béisbol o en boxeo, pero nos olvidamos de que hay un contingente social muy importante que también está en condiciones sociales deprimidas. Y cuando hablo también de equidad e inclusión, pienso en la comunidad inmigrante, afirmando que hay que respetar los derechos humanos de quienes estén en Costa Rica, pero hay que endurecer las fronteras. No puede admitirse que siga la tesis de que aquí cualquier persona entra como Pedro por su casa. El extremo es Peñas Blancas,
Uno llega al puesto fronterizo y el Trillo está a muy pocos metros. Y va y viene la gente y no hay ninguna autoridad que diga absolutamente nada. De hecho, se pasan a almorzar. No estoy hablando de las locuras ni de Trump ni de Otto Guevara. No, estoy hablando de que la Policía de Fronteras cumpla su cometido y que además dentro del país las regulaciones se apliquen para que haya estabilidad en materia de migraciones y que el costo social que eso está implicando también se pueda ordenar. Los adultos mayores son también otro motivo de consideración, porque no se puede considerar a una persona porque llega a 40, 50 o 60 años como una persona que ya no tiene capacidades de realización plena. Eso es un abanico de lo que considero debe ser equidad e inclusión. Otro elemento al que le concedemos mucha importancia en los principios es que debemos ir hacia la unidad nacional y la integración internacional. Un país que se dibuja internamente pierde su capacidad de negociación hacia afuera y nosotros fácilmente nos enceguecemos con las luces de Nueva York, para usarlo en un término metafórico. Costa Rica debe rescatar su identidad productiva, su identidad cultural, su identidad idiosincrática y con eso en cada mesa de negociación pensar primero en Costa Rica y después en lo que viene, sabiendo que somos parte de una integración universal irreversible e inexorable. Hablamos sentidamente de ciudadanía activa y esto es una marca que traigo desde joven por todo lo que relaté hoy y además de mis años en el Instituto de Desarrollo Agrario, después Instituto de Desarrollo Rural. La impronta de la ciudadanía activa está en la ley que transformó el IDA en INDER. Me parece que la gente debe participar en la priorización, debe participar en las propuestas de solución, pero algo muy importante, Randall, debe participar en la fiscalización de toda acción pública. Las auditorías, la Contraloría y los órganos de investigación y represión son insuficientes ante las actividades del Estado en sus diferentes dimensiones. El pueblo costarricense debe involucrarse con modalidades de fiscalización ciudadana para asegurarnos que vamos por buen camino. Y el elemento que unifica y cohesiona este ideario de principios es un Partido de Liberación Nacional revitalizado, armonioso y unido. Por eso no me sumo a ninguna agresión a compañera o compañero alguno que contienda. Tampoco es que vaya a recular si soy objeto de alguna agresión o descalificación de parte de alguno de ellos. No me ha conocido este país como persona que tenga madera de flojo para el debate, la polémica o la contienda, pero soy completamente proactivo, conciliador, negociador, y en esos elementos le he reflejado lo que son los principios del movimiento Sí a Costa Rica. Quedan 12 minutos de programa más la canción. Tengo 19 temas que hablar con usted si fuera presidente de la República, así es que le pido que sea breve en las respuestas. ¿Propiciaría usted un cambio constitucional para un sistema parlamentario? No lo propiciaría, pero sí simpatizaría con él. ¿Está de acuerdo con la reelección presidencial continua? Sí, pero no para un mandato en el que yo sea presidente de la República, porque sería servirme con cucharón, y eso no procede en este país. ¿El periodo presidencial le parece que sean 4 años o debería ser más amplio? Prefiero el periodo de 5 para municipalidades, Asamblea Legislativa y Presidencia de la República. ¿Revocatoria del mandato para el presidente? Absolutamente de acuerdo para el presidente y para todos los cargos de elección popular con procedimientos mucho más expeditos que el vigente con las alcaldías. Déjeme nada más retomar una cosa, porque usted, cuando le pregunté sistema parlamentario, usted me dijo que no lo impulsaría, pero que estaría de acuerdo. Cuando le dije reelección presidencial, me dijo que sí, pero no para su mandato. Pero usted lo impulsaría, ¿estaría dispuesto a comerse ese pleito, don Rolando? No. ¿No le parece prioritario? ¿El de ampliar el periodo presidencial a 5 años lo propondría usted? No. ¿La revocatoria del mandato la propondría usted? Sí. Déjeme apuntarlo aquí para llevar el registro. ¿La carrera parlamentaria? Creo firmemente en ella.
pero de igual manera, aunque la impulsaría, veo el país todavía en una actitud muy escéptica. Aquí se descalifica a toda persona que llega a la Asamblea Legislativa, y somos, creo que el último país de América Latina que no tiene carrera parlamentaria. Entonces, gente brillante como Otto Guevara, por ejemplo, o como Sandra Piz, o como Henry Mora, con quien he tenido grandes diferencias, pero le reconozco su talento y su apego, Gerardo Vargas Varela, el mismo Gerardo Vargas Rojas, concluyen ahora y tiene que ver si algún día vuelven a la Asamblea Legislativa. Eso es una pérdida de capital humano muy dañina para el país. Lo entiendo que está de acuerdo, pero no sé si la impulsaría debido al costo político que genera. No es un tema que me desvele. Ok. ¿Qué le parece? ¿Haría reformas sobre la consulta legislativa a la Sala Constitucional, que muchas veces se usa simplemente para perder tiempo? Sí, me parece que es una alcahuetería y una sujeción de un poder a otro. Alberto Cañas me enseñó cuando fuimos diputados la primera vez que la Sala Constitucional existe como la alternativa para dirimir una controversia constitucional y punto. No es para que yo la instrumente como un medio con el que logre frenar un proyecto que perdí con votos en la Asamblea Legislativa. ¿La eliminaría? No, la modificaría, la simplificaría y la endurecería, de manera que la Asamblea solo consulte en caso de necesidad objetiva. ¿Cómo se determine? Habría que construirlo. ¿Y está de acuerdo usted? Recuerda un voto salvado de la anteriormente presidenta de la Sala Cuarta, doña Ana Virginia Calzada, donde en una consulta legislativa ella salva el voto. A mí me quedó muy grabado, donde ella dice, bueno, pero pueden firmar la consulta solo los que hayan votado en contra. Esa es una opción para endurecer, porque tengo presentes proyectos de ley que los hemos votado todos menos 2 o menos 3. Y van con las 10 firmas. Y después aparecen las 10 firmas porque alguien negoció antes de la votación o después de la votación. La sala existe siempre. Promulgada la ley puede hacer el control a petición de parte, pero que la Asamblea se arrodille ante la sala no es cosa que me haga gracia. Entiendo su posición, pero ¿usted la impulsaría? Sí. ¿Le parece que genera de alguna manera gobernanza? Podría definirse en esa palabra o en equilibrio entre los poderes, porque hoy eso está desequilibrado en favor de la Sala Constitucional. ¿Le daría rango constitucional al Ministerio Público? No. Las convenciones colectivas, don Rolando, ¿qué haría con ellas? Las mantendría y seguiría la correcta política de este gobierno de renegociarlas y valorar cada convención colectiva en su dimensión. Los derechos de las y los trabajadores deben preservarse, los abusos deben desterrarse, y algunas de las convenciones colectivas exageradamente generadoras de privilegios que hay fueron negociados cuando hubo jerarcas que también se servían con cucharón junto a los dirigentes sindicales. Pero eran de Liberación y del PUSC. De quien fueron, sigue siendo incorrecto y debe ser enmendado, así como los dirigentes sindicales seguro eran del Frente Amplio o del PAC. Eso no tiene ninguna relevancia. Lo relevante es que una convención colectiva abusiva la pagamos todos quienes nos están oyendo o viendo y nosotros, y debe ser para darle condiciones dignas al funcionariado sin perjuicio de la colectividad nacional. Matrimonio homosexual, ahora hablo de las personas sexualmente diversas. No estoy de acuerdo con el reconocimiento de los derechos civiles al máximo grado, pero creo que el matrimonio es una institución constituida en nuestra cultura de manera clara. Posiblemente llegará el día en que eso se revise. No veo que sea ni mañana ni durante un gobierno que yo dirija. ¿La adopción de menores por parte de personas homosexuales? Sí. ¿El aborto? El aborto no terapéutico, por supuesto. No. En ningún caso. En ningún caso. Me parece que el Código Penal establece una condición que todavía es suficiente, pero en el caso, en los dos temas últimos, en la adopción de menores, cuando digo que sí, pienso en un caso que conozco, pero es un tema que debe discutirse en profundidad, y en este relacionado con algunas calidades en que se pueda conocer el tema del aborto, debe abrirse la discusión, pero partiendo que quien está hablando en este programa tiene una posición definida. Sí. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, yo soy pro vida,
no pertenezco a la ortodoxia que se identifica denominacionalmente. Soy católico, practicante y tengo mi visión de la vida, pero creo que son temas que no se pueden rehuir, están en la agenda nacional. ¿Usted propondría la discusión sobre aborto? No la propondría, pero sí la permitiría y la propiciaría si se impulsara por algún sector político, legislativo o social. ¿La adopción de menores por parte de parejas homosexuales la propondría una discusión sobre esto? No la propondría, pero la toleraría y la propiciaría si se abre el debate nacional. ¿Estado laico? ¿Qué es Estado laico? ¿Una separación completa entre la Iglesia y el Estado? Es que se lo pregunto para contestarle a la pregunta concreta. En eso estoy de acuerdo. Si se entiende Estado laico como apartar la figura de Dios que cada uno tenga del hacer nacional, estoy en rotundo desacuerdo. La norma constitucional que separa religión de Estado, sí la avalo. ¿La propondría? Está propuesta, no necesita que la proponga. ¿Le daría fuerza? No, la apoyaría si se diera para votarla mañana, sin ningún problema, pero no es una de mis prioridades. ¿Legalización de la marihuana? Para efectos terapéuticos considero que hay que potenciar el debate. He cambiado de posición, desde la posición de un no rotundo a la posición de una consideración con más rigor científico, porque he leído, visto y oído argumentaciones diversas que me llevan a pensar que hay alguna razón en que se pueda incorporar al acervo científico de nuestro país. Pero eso sería tomarse pastillas con cannabis. ¿Fumar recreacionalmente? No. No. ¿Restricción vehicular? ¿La mantendría si usted fuera presidente? Mientras no resolvamos el problema de infraestructura, debe darse en las calidades mínimas que se puedan desarrollar. ¿Qué haría con la DIS? Preferiría cerrarla, pero observo con esperanza el proyecto para modificarla que se conoce en la Asamblea Legislativa. Una vez que termine su proceso preliminar, veré si sus alcances me satisfacen. Yo no creo en las policías políticas, aunque soy un convencido, Randall, de que en este país se hace violación de los derechos individuales reiteradamente por diferentes vías no institucionales y no hay cómo pararlo, pero que en la DIS se oficialicen determinadas acciones de control y de espionaje político, no puedo estar de acuerdo. ¿A qué se refiere con eso de las violaciones? ¿A que hay intervenciones telefónicas ilegales? Intervenciones de todo lo que usted quiera. Correos, estamos hablando de comunicaciones. Absolutamente de todo. Estamos hablando entre dos hombres de la comunicación, que sabemos que lo que estoy diciendo es cierto, no lo puedo demostrar. Pero si no, no habría listas de teléfonos y de correos que pululan en todas las redes sociales. ¿El reglamento de la Asamblea Legislativa lo cambiaría? ¿Le pondría límite de tiempo a los proyectos? Estará el frío en las cobijas. El ser humano necesita normas cuando su razón, su dialéctica, su interacción es insuficiente. Entonces ahí se requieren las leyes. La ley debería ser el instrumento último en caso necesario. Por lo tanto, para mí el reglamento de la Asamblea Legislativa es tan irrelevante en el tanto haya voluntades. Y vea usted que hemos sacado algunos proyectos dificilísimos, Código Procesal Laboral, olvidando del reglamento, pero vanidad de vanidades. Cada uno de nosotros cree que consigo empieza y termina el mundo. Entonces el reglamento es necesario, debe ser lo menos restrictivo posible y sí debe propiciar no la votación afirmativa, porque la Asamblea no es una fábrica de leyes, la resolución de los proyectos de ley. No hay justicia para la ciudadanía en que un proyecto dure 2, 3, 4, 5 años en trámite. O sirve o no sirve y se acabó la historia. Y por eso yo tiendo a promover que se voten los proyectos, no siempre con éxito. ¿Pero propondría un cambio en el reglamento particularmente para que haya tiempo de votación? No propondría, ya votamos uno para modificar los tiempos. Esta asamblea redujo a la mitad los tiempos, todavía es insuficiente, pero hay que dar tiempo a que se asiente ese cambio que impulsamos. Voy a robarme 2 minutos, don Esteban Cubero. Gracias. ¿Qué haría con Nicaragua? Hablé de endurecer las fronteras, sí, de respetar los derechos humanos en Costa Rica
y de unidad nacional e integración internacional. Con Nicaragua las relaciones deben mantenerse en la mejor condición posible, sin menoscabo de la dignidad y la soberanía nacional. ¿Qué haría con el SICA? Mantenernos, ser protagonistas. Nosotros no podemos aislarnos de Centroamérica. Fuera de esos dos temas, ¿qué le cambiaría a la política exterior costarricense? Acabo de darme cuenta que no eran 19, pero vamos evolucionando muy bien. Este es el 19. Con la política internacional de Costa Rica, primero la definiría, porque en este gobierno no hay política exterior. En este gobierno hay ocurrencias. En un gobierno de liberación nacional, por imperativo histórico, por experticia, habrá una política internacional que empieza con Centroamérica, con integración, con Latinoamérica, con integración, con Estados Unidos como el principal aliado y con el resto del mundo, sabiendo que las relaciones de libre comercio no son excluyentes de las relaciones de equilibrio en conceptos, en posiciones y en solidaridad y paz, que es lo que nosotros prohijamos. ¿Las iba contando? Claro. 21. Sí, señor. Así es, le metí dos de golazo: el aborto de las parejas homosexuales y una más que no recuerdo, el Estado laico. Esa es la ventaja de tener un interlocutor que puede responder. Hay uno que me pide la gente, que yo no lo metí en la lista: empleo público, en 30 segundos. Es impropio contestar sobre empleo público en 30 segundos, pero le contesto sobre eso y sobre plan fiscal juntos. Bueno, todavía más impropio. Debe resolverse ambas cosas con participación de los distintos sectores. Se lo di a ANEP en un video que está en redes sociales. Si uno de los sectores de la economía nacional sale lacerado de empleo público del plan fiscal, es un fracaso desde ahora. Así es que aquí debemos buscar las fórmulas de convergencia, sabiendo que el Estado es muy grande, muy obeso y muy disfuncional, y hay que ponerlo en orden, y que en materia de tributos debemos revisar qué es lo que estamos aportando a la economía. Pero ni es justo atribuirle al empleado público el déficit fiscal, ni es justo cargarle al empresariado la carga tributaria. Recordemos que cuando obviamos un elemento que es evasión y defraudación fiscal, ahí estamos excluyendo un factor determinante en el equilibrio fiscal de este país. No el único, pero uno muy importante. Don Rolando, muchas gracias por haber venido hoy. Muchísimas gracias, Randall. Este ha sido un primer ejercicio que espero sea preludio de otros, donde podemos demostrar de qué manera estamos hechos. Y si la idea de que Rolando González y el movimiento Sí a Costa Rica lidere a este país hasta la presidencia de la República tiene contenidos o no, hoy me parece que queda claro que hay contenidos, que hay visión y que hay un liderazgo clarísimo en este servidor. Gracias, don Rolando. Le cuento de última hora: hay un sismo de 7,3 en Fukushima, esto es en Japón, donde está justamente la planta nuclear allá en Japón. Y bueno, ¿qué le agradece usted a la vida? Una palabra, don Rolando. La existencia. Mercedes Sosa despide Matices hoy. Don Rolando escogió Gracias a la vida. Feliz tarde. Gracias a la vida, me ha dado tanto, me dio 2 luceros